Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Sí, aquí me tenéis. Soy la persona más brutalmente torpe del planeta. Efectivamente, soy científico, matemático, químico, pero la física no se lleva especialmente bien conmigo. Sé perfectamente que cada una de las esquinas, picos de mesas o armarios que hay en mi casa o en cualquier tipo de superficie planetaria está esperándome para clavarse en lo que viene siendo cualquier molécula de mi cuerpo. Lo sé porque llevo 40 años en este mundo y sé perfectamente cómo piensan. Están esperándome. Saben perfectamente que una nueva hostia está deseando, pues, plasmarse en lo que viene siendo mi piel, mi músculo, mi buen hueso. Esto es así desde que tengo uso de razón. Y es que, bueno, pues, por supuesto, tengo gran admiración por pues todos los grandes científicos de, bueno, pues de toda nuestra historia, como no. Pero hay uno con el que creo que no me llevaría especialmente bien. Isaac Newton. Bueno, siempre se ha dicho esa leyenda urbana de que le cayó una buena manzana y entonces el tío pilló que había una gravedad y todo esto, ¿no? Bueno, yo no creo que le cayese a este buen hombre esa buena fruta, pero ¿y si fuese así? Bueno, pues yo no soy amigo de esa rica manzana. No lo soy porque le dio una idea a Isaac Newton al respecto de la gravedad terrestre, de ese dígito de g igual a 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, que sin ninguna duda pues ha sido un término pues totalmente lamentable dentro de mi existencia. Y es que, pues, señoras y señores diputados, me caigo. Me caigo. Soy la persona posiblemente que más veces se haya caído en toda la historia de la humanidad. Sí, cada borde de cada pues escalón está esperándome. Sí, pues cada cachito de carretera que no ha sido bien pulido está diciendo, ven, y yo me lo comeré, porque aparte de que voy pensando en mis movidas, eso es una cosa que le puede pasar a todo el mundo, como no, están como haciendo una protoconspiración en su espera ante mi llegada. Saben perfectamente que yo tengo los gomillos, iba a decir, no, los tobillos de goma, efectivamente. Saben perfectamente que yo me los comeré. Y saben también que la gravedad hará, pues, lo demás. Hará que me dé una gran hostia. Y además sabrá que muchos espectadores, muchos viandantes, observarán cómo me ahostio contra el suelo. Ese suelo duro, ese suelo que desde luego es mi enemigo, al igual que Isaac Newton. No tenía ese hombre otro siglo que aparecer nada más que antes que yo. No, tuvo que nacer, creo que fue en el siglo XIX o por ahí, en el siglo XVIII. ¿Qué más da? El caso es que lo descubrió. El caso es que pues supo efectivamente cuál era la clave de mi espanto. Y es que yo pues solo puedo decir una cosa. Soy enemigo de esa manzana de Isaac Newton. Soy enemigo de Isaac Newton y tengo una pues aparente pues imán. Tengo un aparente imán ante cualquier tipo de daño que está ahí siempre escondido, para que cuando llegue yo ante cualquier amago de
posibilidad de golpe, ahí está él y ahí estoy yo para darle su buena sonrisa. Y es que, señoras y señores, me caigo. Esto, bueno, yo ya lo sabía, ¿no? En los círculos de las cositas, cuando estuve allí en Inglaterra, pues lo pude comprobar de buena fe. Cualquier tipo de vehículo me vale. Mal asunto con los patinetes. Todo el mundo iba bien en patinete. No, yo no. El mío tenía un tiburón, pues bien dibujado en su superficie, ahí en el centro. Era, pues efectivamente, pues el prefacio de todas las buenas leches que me enchufé en aquella, bueno, en aquella tabla con ruedas. Las bicicletas tampoco se salvan. Todas y cada una de las bicicletas acabaron rompiéndose porque yo las rompía, porque yo me caía. Bueno, por supuesto, los patines, evidentemente, pues llegué a usarlos alguna vez, pero pocas veces porque rehusé ya directamente porque sabía que no era mi futuro. No los quería. ¿Por qué? Por la gravedad. Y es que es grave lo que me ocurre, amigos y amigas. No, yo no me llevo bien con el campo gravitatorio terrestre. En Inglaterra supe bien todo este tema. Iba por los círculos de las cosechas. Era maravillosa esa experiencia. Pero, bueno, yo los vi desde arriba, desde la avioneta, pero también los veía desde abajo. Y con tanta planta que había, por supuesto, me tropezaba. Y me tropezaba y no paraba. Incluso, pues, para tratar de evitar esta situación, me subía a bicicletas para intentar ir por los caminillos que había, pero también me fostiaba en aquellas bicicletas. Y de hecho, pues hubo un momento en el cual pues tuve que pseudo pagar una bicicleta alquilada a un tío que ya cuando me vio tuvo ese presentimiento de que le iba a devolver su dorada bicicleta mal. ¿Por qué? Porque tuvo la intuición la misma que Isaac Newton. Sabía perfectamente que la gravedad no iba a perdonar. Y efectivamente, así le devolví la bicicleta. De una manera absolutamente lamentable, bochornosa. De una manera, pues que se veía venir. Y cuando digo se veía venir, pues realmente esa frase es la que define este programa. Y es que, bueno, pues dentro de mis años mozos, más o menos con 17, 18 años, bueno, yo estaba pues de juerga con mis amigos, risas, apodos, la verdad es que lo pasábamos bastante bien. Pero hubo uno que era bastante personaje, ya ha sido nombrado como el señor I en algún que otro programa. Bueno, pues que haciendo el moñas, pues resulta que hubo un momento en el que se fue a hacer una fotografía y el tío, pues que no se quería hacer la foto, que sí, que no, que sí, que no, y entonces alguien le empujó y entonces todo su pelo pues se desplazó hacia la izquierda por la gravedad. Esa fotografía se hizo y entonces él trató de esconderla durante años hasta que nosotros, los demás, la descubrimos y entonces nos hemos estado descojonando de él durante toda la vida, los siguientes 22 años. Todo esto era como un pequeño, bueno, pues podríamos decir, desahogo al respecto de esa gravedad que era mi enemiga, ¿no? Pero el tiempo no perdona, el karma no perdona. Y bueno, el señor I hubo un día que haciendo el idioto se cayó. Estaba haciendo algo, se tropezó y se cayó. Estaba ahí, bueno, dio unos pasos en falso, ¿no? Y entonces finalmente, pues se cayó al suelo de estas veces que vas pues como andando así, ¿no? Y ya pues como que te vas cayendo, ¿no? Y poco a poco pues tu cuerpo, tus músculos, tus huesos, pues como que más o menos como que te vas tropezando, ¿no? Hasta que caes al suelo.
Y entonces hubo otro día, y de esto va este programa, amigos y amigas. Yo no soy amigo de la gravedad, pero sí soy amigo de todos vosotros. Bueno, pues que me tocó explicarles a otros cómo había sido el ostión del señor I. Y de aquí viene la gran clave de este programa. Y es que, bueno, pues yo traté de hacer el numerillo de qué es lo que había pasado antes, ¿no? Las risas que había habido, ¿no? Y entonces me tocó hacer la imitación. Esa imitación que iba a ser mi perdición. Y entonces, bueno, pues yo empecé a hacer la gracia, ¿no? La gracieta, y entonces empecé a dar los primeros pasos en falso haciendo la imitación. Jamás debí pensar en hacerlo, pero el momento lo estaba pidiendo y yo soy muy bueno haciendo gracias. Mis colegas me tienen en gran estima haciendo gracias. Iba a ser la imitación de mi vida, iba a ser mi gran actuación, pero no lo fue. Y ahora os voy a decir por qué. Empecé a hacer como una imitación prácticamente perfecta de aquel golpazo con el suelo del señor I. Se estaba cayendo, tropezando, y yo empecé realmente bien. Era una, imitación perfecta. Así es como lo que se puede decir de aquello. Pero la gravedad me estaba esperando la muy cabrona para hacer de las suyas. Y entonces, en plena imitación, empecé a ver que la gravedad de mi imitación estaba superando la hostia del señor I. Y entré en lo que viene siendo el proceso fatal. Y es que mi imitación empezó a convertirse en mi propia hostia. Primeros pasos, iba bien, no iba a pasar nada, pero de repente vino G igual a 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y entonces empecé a ir más deprisa, y más deprisa, y más, y más, y más, y aquello ya no era la hostia del señor I, era la mía. Más, y más rápido, ya no era una imitación, ya era mi propia leche. Y efectivamente, más y más deprisa, hasta que de repente lo vi en cámara lenta todo esto. ¡No! Di una vuelta de campana, como lo estáis oyendo, una vuelta de campana, haciendo una imitación que ya no lo era, y caí de la manera más infame que os podáis imaginar. Sí, fue absolutamente bochornoso, pues el hecho de verme. Caí tras la vuelta de campana, una voltereta que además fue bastante amplia. Pues podría decir que superé mi propia altura. No sé cómo lo hice. La gravedad, mi enemiga. Y pues di la vuelta de campana, caí, me dolió bastante, además. Todo ante la mirada asombrada de mis amigos que estaban esperando ni más ni menos que la imitación del señor I. Pero di la vuelta de campana, caí, de hecho, jalé bordillo en el final, me dolió, me levanté prácticamente pues mal, pero lo que pensé en aquellos momentos fue tratar de hacer como que no había pasado nada, como que la hostia original había sido así. Y entonces, pseudodignamente, me fui acercando, cojeando, hacia la posición de mis colegas que estaban boquiabiertos, evidentemente, al respecto de la actuación que acababa de hacer
de manera absolutamente indigna de un ser humano. Y fui pues como acercándome como con honor, como si no hubiera pasado nada. Me dolía todo. Acababa de dar una vuelta de campana. Me dolía hasta la nuca, efectivamente, caí mal. Sí, pero estaba como haciendo que no había pasado nada. Y fui acercándome a ellos. Rictus imponente. Como si no hubiera pasado nada. Sabía perfectamente que me dolía todo. Y mis amigos también. Fui allí con un rictus, sin ninguna duda, pues serio. Y cuando llegué hasta su altura, paré y dije, bueno, pues así fue. Hubo un silencio que se mezcló con el dolor que efectivamente tenía en mis músculos y huesos, en las más que posibles heridas sanguinolientas que tenía bajo mis pantalones, y ese silencio marcó la siguiente frase. Hubo uno de mis amigos que dio el paso. Era evidente, alguno de los tres que había lo tenía que dar, y lo hizo, para mi desgracia. Y dijo, Vicente, oye tío, tú te has caído, ¿no? Y tuve que responder, evidentemente. Y dije, bueno, en parte sí. En parte sí. Claro, evidentemente, aquellos tres colegas estuvieron descojonándose durante toda la noche de la macro infamia que me había marcado, dándome una hostia, imitando otra hostia. Pero ya no solo eso, sino el problema fue la voltereta, la vuelta de campana que me marqué. Porque lo hice enfrente de ellos, además diciendo lo que iba a hacer. Pero me salió mal. ¿Por qué? Por la gravedad. Y la culpa fue mía. Sabiendo cómo me llevo de mal con Newton, ¿cómo es posible que se me ocurriese imitar una hostia sabiendo que soy un imán para las hostias? Si eres un imán para las hostias, no imites una hostia. Te vas a dar una hostia. Bueno, pues lo hice. Jamás se me debió pasar por la cabeza hacer esa acción. Si imitas una hostia, Vicente, lo más normal es que te des una hostia. ¿Cómo es posible que me pasase eso? Es que, claro, es que el problema es que la hostia original era buena, era pues digna de ser efectivamente pues imitada, pero por cualquier otra persona del mundo que no fuera el señor atrayente de las hostias. Y ese señor atrayente de las hostias, de entre 7.000 millones de personas que somos en el mundo, pues soy yo, vuestro servidor. Y efectivamente, jamás, de estas cosas en la vida que dices, nunca jamás debería haber hecho eso, pues lo hice. ¿Por qué? Pues porque, claro, a mí me hizo gracia la hostia original. Entonces, claro, era yo el apropiado para hacerlo. Soy muy bueno imitando cualquier tipo de frase y tal. Mis amigos me tienen en estima a la hora de hacer imitaciones y tal. Pero no a la hora de hacer acciones. Era algo nuevo y me lo permitieron. Si hubiesen sido, pues, gente normal, habrían dicho, oye, tío, que tú es que te caes, no imites una leche, porque te vas a dar otra, ¿no? Pero como que me dejaron. Y evidentemente, ¿qué iba a pasar? ¡Hostia al cuadrado! Y evidentemente, es que era así. No iba a ser algo normal. Iba a personajear una hostia. Y claro, un personaje se da una hostia. Pero si otro personaje adicto a las hostias se da la hostia de un personaje original, ¿qué va a pasar? Pues que va a multiplicar claramente la hostia original
y va a pasar, pues efectivamente, lo que me ocurrió a mí, que es que di una voltereta, di una vuelta de campana y encima, de forma indigna, pues me planto ante ellos y les digo, pues así fue, no fue así, pero ¿qué tipo de, pues, de salida tenía ante aquel bochorno total que me había marcado? Pues decir que había sido así. Y ellos sabían perfectamente que no. Habían observado, habían contemplado una hostia definitiva, podríamos decir. Es fuerte lo que digo porque es de esas decisiones que nunca debes de hacer en la vida. Yo lo hice. Yo me llevo mal con la gravedad y no debía haber imitado a la gravedad, porque la gravedad, al igual que cada uno de los picos que hay en mi cocina, por ejemplo, en esas putas puertas que hay por ahí que están diciendo ven, chato, pues no tenía que haberlo hecho. Pues efectivamente, me marqué mi mega infamia, mi mega infame golpe, y encima pues traté de imitar que no había pasado nada después, ¿no? Y claro, efectivamente, pues ellos me pillaron, claro que me pillaron, por supuesto, por imbeciloide, y evidentemente pues no pude tapar la verdad. Y la verdad fue que tuve que admitirlo. Y mi frase para admitirlo fue: oye tío, te has dado una hostia, ¿no? Mi frase fue: en parte sí. Ese tipo de cosas solamente ocurren porque yo no me llevo bien con Sir Isaac Newton, con esa manzana cabrona que desde luego no tiene ningún tipo de piedad. Y yo, si fuera yo, ese a ese tío me lo hubiera llevado a cualquier otro sitio menos al árbol de la manzana, sabiendo, si tuviese una máquina del tiempo, le habría cogido al Newton y le habría dicho: oye tío, vámonos a un naranjo, no, a cualquier otro sitio, pero no al manzano ese que le iba a dar la idea, la gracia de la gravedad, porque al final nace gente como yo, que al final pues se lleva mal con su creación o con su idea, aunque el campo gravitatorio terrestre sea el que sea siempre, pero es él el que personificó el tema de la gravedad, y por tanto yo, razonamiento absolutamente clarísimo, le echo la culpa de la imitación al cuadrado que hice con dolor y la infamia de ir de forma definitiva diciendo: así pasó. ¿Cómo que así pasó? ¿Me pillaron? Claro que me pillaron. Pues así respondí. En parte sí. Bueno, este es el infame vídeo que tengo para vosotros hoy. Que sepáis que, bueno, es una de las anécdotas, personajes que tengo en mi vida. En este caso, una decisión que jamás tuve que tomar. Muchas en la vida también podrían, pues efectivamente, pues quedarse en ese cazo de cosas que no debería haber hecho, pero en parte sí. Ha quedado para la historia de mis amigos, que lo contemplaron como una de las cosas más graciosas que han visto en toda su vida, porque sobre todo ese retorno imitando a una persona que estaba bien cuando realmente me dolía todo, aquello olía a chamusquina, olía a super hostia. Y claro, una persona que pues se da una vuelta de campana imitando a alguien, no ha imitado a nadie, se ha dado una leche propia. En parte sí, amigos. Moraleja: si estáis imitando a alguien, que no sea una hostia, si sois pues propicios a daros con las paredes, o si no os lleváis bien con los bordillos, etcétera, etcétera. Yo no me llevo bien con nada que tenga punta y nada que esté pues como mal construido, y es así y siempre será así. En este caso, pues imitar a aquella hostia confirmó que realmente me llevo más que mal con Sir Isaac Newton, y si a día de hoy le viese, le diría: tuviste mala idea,
Aunque el campo de la Tierra y la gravedad, pues sea el que sea. Yo me llevo mal contigo. A partir de ahora eres mi enemigo. Y la manzana esa también. Eso. Moraleja, no imitéis hostias. Porque os podéis dar una hostia peor. Y a mí me ha pasado. Eso es. Nada más, muchísimas gracias y que sepáis que en una hostia puede haber muchas más hostias. Adiós.